Bien, Sí, bien, entonces el día de ayer quedamos hablando, bueno, si recuerdan, estábamos hablando de la estructura política de América, ¿sí? En la colonia, ¿listo? Estamos hablando de la estructura, Profesor, a continuación de ayer. sí, Caramba. volumen 2, ¿listo? Entonces, hasta el momento hemos visto algunos cuantos puestos, si se quiere, que han sido lo que son el virrey, lo que han sido, vimos algunos de los virreinatos, bueno, los virreinatos vieron los 4 virreinatos en América y las capitanías generales, ¿sí? Obviamente, como capitanías generales, cada capitanía tenía una subdivisión especial y estaba, como su nombre lo indica, gobernada o gestionada por un capitán, ¿sí? Capitán general. Además de esto, se construyó una cosa que se llamó, vamos a ponerlo en azul, que se llamó la Real Audiencia, ¿sí? La Real Audiencia va a ser una... Esperen que ya llegó alguien más. Mm, sí, llamémoslo así como una institución eh, más bien, bueno, sí, por encima de los virreinatos, ¿sí? Esta institución por encima de los virreinatos se va a convertir entonces en aquella que va a gestionar ¿Cómo así, cada... cómo así ¿Cómo? virreinatos? Virreinatos. Virreinatos, Virreinatos, perdón. reinatos. ¿Cómo así? Quiere decir que tenían mayor poder que los virreinatos, ¿sí? Mayor poder en la toma de decisiones que tenían los virreinatos. Ahora, esto es un poco curioso porque la clase pasada habíamos dicho que los virreinatos eran el virrey era la voz del rey en América, ¿sí? Virreinato es lo mismo que el virrey. Sí, Ah, ok. ¿sí? Entonces, la Real Audiencia era como un punto eh, al que se acudía cuando los virreyes estaban cometiendo actividades que no eran adecuadas para su puesto, ¿sí? O no lo llamemos tanto como actividades no adecuadas. Al igual que con lo que decíamos con las perdón, con los generales, cuando vimos los generales y los adelantados, la Real Audiencia servía era de un ente de gestión, ¿sí? De gestión de cómo se estaban llevando a cabo los diferentes virreinatos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a ponerlo acá para que no quede en el aire. La audiencia. eh, ¿Por quién está compuesta? Gaby, ¿Dijiste ya hoy? sí, que ya digo. La Real Audiencia, digamos, ¿por quién? Por una serie de funcionarios, realmente aquí no hay un gran, ¿cómo se diría? Un gran cargo que estuviera mm, mediando esto, sino que eran varios cargos, ¿sí? El objetivo de la Real Audiencia
era hacer una gestión de los virreinatos y hacer una gestión también en tres elementos. El elemento judicial, en Era el como elemento vigilar, administrativo, ¿cómo? eran los que vigilaban al virrey. Sí. Y por último, en el elemento de gobierno. Entonces, recuerden que los cuatro virreinatos son colonias de, de un mismo país, de un país llamado España. Y por lo tanto, no se podía permitir que cada uno de los virreinatos funcionara de manera independiente. Entonces, de una u otra manera, la Real Audiencia servía como punto medio para gestionar todos los virreinatos a la vez y no que alguno de ellos hiciera algo, por ejemplo, en contra del Estado español. ¿Listo? Sí. Bien. Uno de los principales, aunque tenía los elementos de administrativo y gobierno, el elemento judicial era uno de los principales trabajos de Profesor, la Real Audiencia, ¿sí? Es profesor, decir, más que administrar y más que gestiones de gobierno, lo que ellos iban a encargar era de hacer los juzgamientos a los territorios. Entonces, estos juzgamientos no son cuando se cometen delitos, sino, por ejemplo, son rendición de cuentas. Entonces, señorita Nueva Granada, a su merced se le dieron tantas tropas y se le dieron tantos recursos. ¿Qué ha hecho con estos recursos? ¿Sí? Entonces la señorita Nueva Granada les dice, miren, señores Real Audiencia, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando de esta manera, hemos avanzado acá, hemos explorado allá, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces es más un organismo de control, de gestión, que de gobierno propiamente dicho. ah, ¿Listo? podría decir que también es como la administración de los recursos. Sí, también el elemento administrativo de los recursos, pero si se dan cuenta no es administrativo en el sentido de que ellos vengan a intervenir en la administración, sino que vienen a ver que se esté haciendo de manera correcta. O sea, para que dure, ¿Cómo? para que dure. Para que dure. Esto sí es como, ahora sí, como yo te había dicho ayer, que si, digamos, una judicial ve que todo está muy mal si nos siguen así, pues se les va a acabar la comida. Ahí sí es donde ella puede decir como, bueno, son 100 familias y hay 1000 panes. Y cada familia tiene derecho a escoger 3 panes, ¿sí? Ejemplo. No, no. Ellos lo que hacen es que te dicen, a usted se le dieron 100 panes, ¿qué hizo con esos 100 panes? Ya. ¿Sí? El virrey entonces le va a pedir a España, necesitamos tales cosas, y estos se van a encargar de que las cosas que se necesitaron sean bien utilizadas, ¿sí? Y no se estén usando simplemente para enriquecimiento del país, o bueno, del virrey. Para no desperdiciar recursos. Yes. ¿Listo? Y pues solo un poquito, por favor. Claro. ¿Listo? Solo de las flechitas, donde está la judicial, administrativo, gobierno. Y el resto que están todos callados.
Pero un momento, profe. Todavía no. Profe. Dime. Ya, profe, gracias. No te entendí. Puedo subir un poquito para que dijo. Pues es que no hemos copiado mucho tampoco. ¿Listo? En el que tiene. Yo por- No, todavía no. No, demoro. ¿Pero qué son 5 palabras? Yo ya, profe. Yo también ya, profe. Sí, profe, yo también. Ok. Ahora sí, ya. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacerlo más chiquito, porque si no la letra me queda mucho. Vamos a continuar con el que sigue, que es tal vez la institución más grande que vamos a encontrar en esta construcción política, Una pregunta. más bien, en esta estructura política. ¿Listo? Subo otra vez, pero para preguntarle algo. Ahí la parte que decía judicial, administrativo y gobierno. Y estas no tenían así como también una gran función, ¿Cómo así? como el judicial. La parte administrativa y de gobierno. Sí. Eh, es que lo vamos a ver ahorita con el siguiente, porque es que aquí hay que entender una cosa, una dualidad. O sea, lo vemos con el siguiente. Y ya Bueno, les explico por qué no lo puse ahí como tan importante en ese sentido. Es que esto va a ser es un sistema bastante bien complejo. Bueno, Profe, una pregunta. señor, ¿Hoy hay grupo todo el bloque o no sé si es todo el bloque. no, ahí, No, no que teníamos lectura no, sino lo del Eh, grupo. es dirección de... que creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que tenemos, y esto, dirección de grupo. ah, bueno, gracias. Creo, pero no estoy seguro. O sea, cualquier cosa que les diga es mentira, para que le pregunten a la mano, que ya sí sabe. ¿Y por qué la semana pasada no tuvimos? Profe. Con cada 15. Señora, Ay, sí me escuchas. Bueno. pero re lejos. Ahora, Ahora sí te escucho mejor. subí un poquitico. Ya, ahí. Listo, Profe, una pregunta. señor. ¿Hoy es martes de prueba? Sí, señor. A la séptima hora. Antes del almuerzo. Ah, La hora antes del almuerzo. Antes de almuerzo. O sea, Entonces, perdí, Perdemos danzas. ¿cómo así? oh, amén. el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el organismo supremo. Ay, profe, eso está subdividido por otras subdivisiones que llegan a otras subdivisiones de otras subdivisiones. Sí, como todos los estados. Está la subdivisión de la Real Audiencia. No. La Real Audiencia es una subdivisión, si se quiere, del Consejo de Indias. Entonces el consejo que es de Indias. Es lo máximo organismo supremo de administración y control de toda América.
Y se podría decir que la Real Audiencia es la subdivisión del Consejo de Indias. Mm, no, no lo llames como subdivisión, porque cuando le pones el título de subdivisión estás diciendo más bien que es como una parte del Consejo de Indias. Y no, realmente era un organismo que funcionaba aparte del Consejo de Indias, pero el Ah, Consejo de Indias tenía mayor poder. Entonces, bueno, o sea, este tiene más poder que el virrey. este tiene más poder que el virrey. O sea, el virrey era el máximo poder solamente en el virreinato. Fuera del virreinato no tenía tanto poder. El que tenía el máximo poder era el Consejo de las Indias. Profe, ¿me hace un fa, porfa? Veo, ¿Puedes subir arriba, arriba, arriba? pero para... Listo ya, gracias. Muy amable. Ay, al revés. El Consejo de Indias, aunque inicia muy apenas empieza la conquista, que es en 1511, o sea, en 1500, digamos como que no se va a instaurar fuertemente sino hasta 1574, ¿sí? Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí, Sí, profe. Ok, profe, señor. y digamos, si el virrey quería destruir este consejo, ¿no podía? No, Y si el consejo se da cuenta que el virrey quería hacer eso, el consejo de Indias, ¿qué hacía? pues los acusaba de traición, Y lo mataban. posiblemente. La traición generalmente era castigada con la muerte. O con exilio, ¿no? O con exilio en casos de que sean un poquito menores, pero imagínense estar en América, en casi toda América es propiedad de España, es territorio de España, para donde se exilia. Uy, no. Profe, ¿y si pasa al contrario? ¿Qué? Ay, ¿cómo tumban al Consejo de las Indias? ¿Cómo así? Así, el Consejo de las Indias es la que hace la traición No, pues traición a quién. al virrey. No importa, porque el Consejo de las Indias tiene el poder para hacerlo y no sería tradición. O sea, no sería tradición. Sería más bien como, por ejemplo, organizarle un juicio. Tal virrey no está funcionando porque no está funcionando por esto y esto. Ah, bueno, lo sacamos de su poder. Y adiós, virrey. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no hace, no cumple con su función? ¿Cómo así? O sea, no quiere cumplir su función. Es como decir, usted es abogado, pero no quiere trabajar y nunca Pues lo trabaja. sacan y ya. Se tumban así. Ok, es que usted está pensando el Consejo de las Indias como si fuera una persona. Y no, no es una persona. O Sí, sea, no sé que no es una persona, sé que es una organización de personas. por eso. Entonces tendría que una organización de personas completa no querer ejercer su función. Y eso es o sea, eso suena muy Colombia. Eso es raro. En Colombia. Sí. No, generalmente las organizaciones sí quieren cumplir su función. Que no lo hagan de manera correcta es otra cosa. ¿Listo? Sí. Entonces, este organismo va a ser el organismo de suprema administración, pero también, o sea, aunque va a tener funciones en las tres ramas del poder, o sea, en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo, en donde se va a ver más fuertemente su poder, va a ser acá en estas dos, en el judicial y en el legislativo, siendo el más fuerte el legislativo, ¿sí? Entonces, el judicial, ellos se van a encargar de realizar los juicios
de mayor escala. ¿Sí? Entonces, juicios, por ejemplo, en donde se vengan, se estén interviniendo los virreinatos completos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un intento de ataque de un virreinato a otro. Aquí entra el Consejo de Indias a mediar, ¿sí? O un caso en el que se están falsificando reportes de extracción de minerales para no tener que enviarlos a España. Aquí va a entrar este organismo. Y el Profesor, poder legislativo, señor, guerras entre virreinato. virreinatos. Oye, y estas son las leyes, las ramas que se quedaron aquí en América, ¿no? ¿Cómo? Estas son las ramas que se quedaron aquí en América, Las aquí en ramas Colombia. del poder. Sí, es Sí, que, digamos, estas son el nombre que tienen esas ramas en general. sí. Y al principio, cuando se colocan las primeras tres ramas del poder, La Real Audiencia podía mover todo eso. Ujú. Tanto el poder ejecutivo no tanto. Y el poder ¿Cuál- legislativo no. Si el Poder ustedes se dan Legislativo, cuenta, no? es judicial, Entonces, ¿cuál administrativo y podía? gobierno. Solo el judicial. Principalmente judicial. ¿Y cuál abarca el administrativo? El administrativo es lo mismo que el ejecutivo, de Sí. ejecutar presupuestos y administrar, pero Ajá. la Real Audiencia no se va a encargar tanto de administrar, sino de velar por lo que se está administrando. Como el ejemplo de los panes, de usted en qué se Exactamente, gastó los exactamente. panes. Entonces, la Real Audiencia no va a entrar acá, por ejemplo, a decir, tome usted 10 panes y tome usted 10 panes. No, no va a administrar. Va a decir, a usted se le dieron, señor Virrey, se le dieron 1000 panes. ¿Qué hizo con ellos? ¿Sí? Ah, entonces, digamos, el Consejo de la Y Andina. profe, la rama judicial sigue trabajando así ahorita. En algunos casos sí. Por ejemplo, las superintendencias hoy en día, las superintendencias de lo que sea, trabajan de esa manera. La superintendencia de salud, por ejemplo, va a coger una EPS y le dice, señora ¿Y EPS, ellos en qué les afecta en que me gasto mis panes? pues porque es que son ellos los que se los están dando. Entonces, si usted dice, no, señora superintendencia, bueno, O sea, a mí me los eh, regalan, yo me quedé con esos panes y no los usé para nada. Pues le van a pero decir, a mí me regalan los panes o porque yo los compré. no, a usted se los están dando porque es el ejercicio del Estado entregárselos, entregarle los recursos. O sea, Profesor, a mí me están regalando unos panes que ya de por sí me tienen que dar a mí, ¿cierto? Entonces ellos lo No, que tienen que mirar, no le están regalando nada. Le están entregando unos panes para que usted haga con ellos lo que tiene que hacer. ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Comérmelos o Realizar obras regalarlos? públicas, pagarle a las personas que están trabajando, construir Profe, nuevas ciudades, Y mejorar ellos sí miran infraestructuras que existentes. yo no les esté mintiendo, o sea, que ellos me pregunten, ¿usted qué hizo con los panes? Y yo les diga, no, yo los di por ahí a unos indigentes, pero realmente me los comí. ¿Ellos cómo se dan cuenta de eso? Porque eso todo queda en registro. Entonces cogen, usted le dice, es que con panes, los panes solamente tienen una utilidad comercial, pero digamos que usted le dieron 1000 de oro, ¿sí? ¿Usted qué hizo con esos 1000 de oro? Y usted le dice, no, yo los usé para construir calles, pero lo que realmente hizo fue quedárselos. Entonces ellos van al lugar y dicen, bien, ¿dónde están las calles que usted construyó? Ah, o sea, la Real Audiencia no me revisa a mí como ciudadano, sino a los, sí, a donde pues, hizo, entes políticos, A los entes funcionarios políticos, públicos. por eso, exactamente, por eso la gestión de ellos es sobre los virreinatos. O Pero sea, sirve harto entonces esa Real Audiencia ahorita. pues debería servir, No, no sirve. debería, pero no, las contralorías y todo eso, es que Colombia tiene un problema de corrupción bastante grande, entonces a cualquiera le dicen, bien, le dicen así, y es que son descarados, mire, me lo robé, pero pues, ya que usted se enteró, pues tome pues sí es muy cierto, cualquiera los engaña. ¿Tome un qué? ¿Tome un qué? un pedacito, tome una tajada. Claro. Entonces, O sea,
las mismas personas compran a los de la Real Audiencia. Sí, digamos a los de la Real Audiencia actual, que serían las Contralorías, las Superintendencias, Profe, ¿y las Procuradurías. Señor, los compraban? ¿No pasaba en esa época? claro, corrupción siempre ha habido. Y ellos a veces sí se dejaban caer. Pues me imagino que sí, realmente no hay como textos que digan quiénes se dejaron caer y quiénes no. O sea, uno lo Oiga, pero supone. profe, uno, o sea, la Real Audiencia debería estar compuesta por, no, sea, no gente de acá, sino de verdad supervisores que sepan que no se van a sobornar. Eso es más difícil. No, Vean, ¿ustedes saben quiénes son los hermanos Nule? No, Sí, no. no sé quiénes son. ¿No? todos de las noticias y todo. Los hermanos Nule fueron ¿Puede subir un poquito un momento? uno de los principales actores en lo que fue el carrusel de la Gracias. contratación en Bogotá. ¿En qué? El carrusel de la contratación en Bogotá. Mm, Si mi memoria no me falla, eso fue hace 2 alcaldías, 3 alcaldías, como para ¿De el Bogotá? 2012, 2010. En Bogotá, que el señor Samuel Moreno, la papa salada, El corrupto. el corrupto, empezó a hacer un mundo de contratos públicos en la ciudad sobre losas de Transmilenio. General, creo que la mayoría eran de 10. Losas de Transmilenio, un mundo de cosas. Sí. ¿Cosas de Transmilenio? Losas de Transmilenio, losas. ¿Cómo así losas de Transmilenio? Sí, las Las, losas. las baldosas que se usan para construir ¿Usted las se ha vías visto de que cuando Transmilenio. llueve... Esas baldosas. Yo creí que las que estaban en las estaciones. No, Que no, uno no, las no, no, pisa y las se llena de baldosas, barro. esas. Esas. Por ejemplo, ustedes han ido por la Caracas, que eso se ve todas las losas todas destrozadas. Sí. Sí. Esas. Ok. Entonces Si se uno las puso a hacer pisa y un se mundo de embarra. contratos. Imagínense que los hermanos Nule, estos chinos berracos, salieron de la Javeriana o la Pontificia. Ellos son de acá, ¿no? Sí, no me acuerdo si es de la Ponti o de la Javeriana. Una de las dos, creo que era Ponti. ¿Siguen vivos? Pues la Pontificia Universidad Javeriana. A ver si lo pido. ¿Profe, siguen vivos? Claro, Sí. Sí. que son súper jovencitos. Imagínense que la tesis de este par de jóvenes corruptos, era una tesis que se llamaba Ética en la contratación pública, ¿Qué es eso? ¿sí? Es decir, ellos crearon un documento para su tesis, para graduarse, con el nombre Ética en la contratación pública. Y lo que entraron a hacer fue corrupción. Entonces uno dice, por más que la persona esté preparada, incluso entre Pero más que la tiene que persona ver la esté, tesis. la tesis tiene que ver que están hablando de ética. No, baje. Profe, Espérese un segundito. porque ellos están en la cárcel, pues Carlos Sí, ellos están en la cárcel, si no estoy mal ahorita, los Mm, hermanos Nula. O sea, son cero chinos repilos y pues se tuvieron que ser corruptos. Repilos. ¿Ustedes saben qué es la ética? Yo me asusté. Profe, pero ¿cuántos son? Son dos, ¿cierto? Creo que dos, sí. ¿Por qué se asustó? ¿Saben qué es la ética? No. Sí. ¿Qué Tipo es la moral, ética? pues, la moral que se... La moral sí, que uno tiene como persona. Ok. ¿Y no les parece sorprendente que alguien hable de ética, de moral, de buenas conductas en la contratación pública y cuando está, y ese sea su trabajo de tesis, o sea, el trabajo más grande que vas a hacer en la universidad, y cuando sales te vuelvas un corrupto? Está contradiciendo. No hayan esa contradicción, esa cosa que es hasta ridícula. Ya puede bajar un poquito. Bueno,
No, no. Yo les digo Poder los judicial, que es los juicios de mayor escala, ya vamos a ver cuáles, y el poder legislativo, que era la creación. ¡Ay, Profe, señor! si usted le dieran la oportunidad de solo cambiar una ley, ¿cuál cambiaría? No sé. ¿No sabes? ¿Usted sí conoce las leyes? Sí. Pues no todas porque yo no estudié jurisprudencia. Bueno, vea, una pregunta más fácil y más interesante. Si pudiera cambiar un cuerpo político, ¿cuál sería? Ush. Uf, Un ente la político. presidencia. La presidencia, pero usted va por todo, ¿no? La presidencia para mí no sirve por un carajo. Pero bueno, eso es La para mí. presidencia no sirve. Por un carajo. No sirve. Todo lo que me huela a democracia. Sí. Pero eso es para mí. Para mí, desde los estudios que yo he hecho. Bien. Tarararararara. En esta parte judicial de acá, van a haber unos personajes que se van a llamar los visitadores, ¿sí? Los visitadores. Estos visitadores tienen una sola función y es ir a los territorios que supuestamente tienen problemas y ser, digamos, lo que nosotros conocemos hoy en día como los jueces, ¿sí? Los jueces de la situación que se esté arbitrando. ¿El, Entonces, ¿cómo? el martillo? No entendí. ¿El que tiene martillo? No. ¿A eso puede se refiere? Ah, sí, el que tiene el martillo. Silencio. Esto. Ah, Entonces, los visitadores se van a encargar de realizar estos juicios, ¿sí? Estos juicios, en este sentido, en este en específico, tenían el objetivo de lo siguiente, y es que, y lo pongo en azulito para que se vea que es algo diferente, y es que la población pueda acusar digamos, la mala gestión. ¿esto es lo que daban los visitadores? Sí, de los regentes. O sea, que acusaban a la población. No, la población puede acusar, los visitadores permitían eso, que la población pueda acusar la mala gestión de los regentes. Ah, o sea, Inclusive los visitadores daban la posibilidad que la población. eh, pueda acusar la mala gestión de los regentes. Sí, señor. Incluso, por ejemplo, el asunto era tan grande que, digamos, nosotros, gente del común, podríamos acusar al virrey de estar realizando mal su trabajo. Y el visitador tenía que venir acá, escuchar lo que se estaba diciendo y tomar una decisión sobre eso. Ese era, digamos, como que el objetivo principal de estos visitadores. Sin embargo, como sucede en muchos lugares, los virreyes y en general los grandes regentes se convirtieron en personas prácticamente intocables, ¿sí? Porque la gente del común, la gente del pueblo, no se iba a arriesgar a que los persiguieran, los mataran, un mundo de cosas, solamente por acusarlos. Entonces esta figura del visitador funcionó y en el papel fue muy bonita, pero en la vida real casi no se aplicó. Porque Ay, pero lo acabo de decir. Porque la gente le daba más miedo las repercusiones que pudiera tener el líder con ellos que pues lo que pudiera ganar. Por ejemplo, el visitador podría decir en algún momento, no, la gente es muy exagerada y el regente no está haciendo nada mal. Entonces el regente tome la que se las clava, más feo. ellos al acusar, no sé, a alguien estaba en peligro. Claro, y más en este momento, porque en este momento todavía no había forma de identificar huellas dactilares ni nada de eso. O sea, de matarlo, o sea, y uno Claro, muere.
Imagínense, lo matan en una tierra desconocida y un hospital lo mandan al mar y pues desaparece completamente el tipo. Entonces por eso es que la gente no, como que prefería muchas veces que morderse la lengua y no decir nada cuando los visitadores llegaban. Entonces esa figura fue como ahí, como que bien, pero no funcionó mucho. O sea, a la gente le da miedo. Claro, es como uno cogería a acusar ahorita a Uribe. Yo no lo haría. Yo puedo decir hacia adentro todo lo malo que quiera Uribe, pero yo no me mandaría un juicio contra Uribe. No, no. Y lo matan. Sí. Entonces la gente no era tan pendeja. Oiga, hablando de eso, ¿cuándo es que sale? En estos días hay un vaino, ¿no? ¿Qué es lo que hay? En estos días lo que pasó fue que pasó, bueno, en estos días hace como una semana, pasó el proceso que se le, que se le había abierto a Uribe por las masacres del Aro y otro mundo de masacres, pasó a la fiscalía. Por lo tanto, a la justicia ordinaria y eso hay tierra. O sea, lo pueden mandar a la cárcel. No, 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 porque es que el fiscal es amigo de Uribe. Entonces, eso hay. O sea, Sí, es ¿para difícil qué les cuento? que pierda. Aunque el fiscal es amigo de Uribe. El fiscal es amigo de Uribe. O sea, lo más probable es que esa investigación quede archivada. De derecha, ¿Cómo? de derecha. Oiga, profe, ¿quién es María Fernanda Cabal? María Fernanda Cabal es una de las grandes partidarias del uribismo y es la que ha salido diciendo un mundo de barrabasadas cuando hay manifestaciones, como por ejemplo el Estudio en Bajos. ¿Se han escuchado esa? Ella no fue la que acusó a como a tres, cuatro youtubers de ser Sí, los ella fue la que terroristas. acusó a Auronplay, a A Luisito, a Luisito Dross. Comunica, a Dross creo que también estaba A cuando Dross tenía también lo cara de niña. acusó. Y La a que lo. Germán. A Germán también. A Germán creo que también estaba por ahí. Sí, ellos cuatro. Entonces, Profe, que los acusó. Y los acusó de de terroristas. ser miembros de guerrillas juveniles, una mierda así. Sí. Y, Pero es que y, y sí tenían el, unas caras. y Ahí sí, yo la El entiendo. Auronplay salió Jalaron, ahí indignadísimo. le creo. Claro. Auronplay salió hablando de ella. Salió hablando de ella y diciendo que le daba, o sea, que le parecía terrible eso, porque es que imagínense un alto funcionario político de Colombia que salga diciendo eso y en un país como Colombia. Eso, en Sí. serio, si el tipo fuera colombiano, se lo podrían estar hasta bajando. Ven y Luisito Comunica Sí. también. O sea, es mexicano y ni siquiera acá ha venido como que una o dos veces. Y Dross, vea, Pobrecitos. el Dross. Y el Dross es Pero es que colombiano. sí tenían fachas de. Es que sí, les cogieron las fotos más feas que tenía. Sí, sí, ¿para qué? Pero Luisito Comunica, sí, también sí le ha visto unas por ahí. De que buscados. También lo pusieron, dizque que era el creador del COVID y que tenía COVID. ¿A quién? A Auron. ahora siempre lo acusan por todo. Es que tiene tremenda cara gañán. Sí, cuando era joven, sí. ¿Para qué? Listo. Entonces, la abolición del Consejo de las Indias se da en 1834 con la muerte de el rey eh, Fernando VII, sí, séptimo, y pues en 1834 ya muchos de los territorios de España en América se habían independizado. Los únicos que le quedaban así como territorios eran Filipinas, Cuba y Puerto Rico. O sea, la de Chile y la de Plata. Pues la de Colombia también. Para el 34 ya Colombia había tenido su primer problema internacional, bueno, nacional, y ya se había separado otra vez todas las cosas. Ya había pasado un mundo de tiempo. ¿Listo?
Entonces, en ese momento se acaba el Consejo de las Indias. Cuando muere, ¿quién? Ricardo VII, Ricardo VII, no, Francisco. Francisco VII. Luego, No, Fernando, ay, Fernando, Fernando VII, luego, ¿quién era él? el rey de España, Pero el rey de España. rey de España, Y murió. y murió. Y se cayó el Consejo de las Indias. Sí, aquí hay dice abolición del Consejo de las Indias. Pero, profe, ¿por qué cayó? ¿Qué digo que tenía que ver eso con la muerte? Cayó porque solamente le quedaban 3 territorios. ¿Sí? O sea, un consejo tan grande para 3 territorios que ahora, aparte son territorios súper pequeños porque los 3 son islas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas son islas. Entonces ya España dijo, no, pues dejen de chingar con esa vaina y pongámonos a hacer otra cosa. Y realmente, ah, Pero es que ahí Cuba tenía poder. no, No, sí, es que ahí Cuba en ese tiempo no era la Cuba de ahorita. sí, Ahí tenía sí, una lo que iba a decir es que capitanía y no todo. tanto. Es que Cuba se convirtió en un punto estratégico de entrada y salida a todas las islas del Caribe, a todo el territorio del Caribe, más bien. Por Entonces eso. tenía una importancia Profe, bastante grande. Señora, profe, ¿puede subir un poquito, por favor? por su pollo. Pero Eso. digamos que si ya no tienes punto a donde entrar, Cuba pierde su importancia, ¿sí? Porque Cuba entonces se convierte en centro de comercio solamente con Filipinas y Puerto Rico. Y pues tú dices, ¿para qué voy a llevar las cosas directamente a Cuba si las puedo llevar para Filipinas o para Puerto Rico? Que es, O sea, son más- la de Cuba era como una sucursal. sí, Como Corabastos. como Coral, Ah, ¿sí? Ahora, no solamente por esto, o sea, en gran parte va a ser por la falta de, pues, de territorios que ya no va a tener sentido esto. Pero es que España entra en un proceso de decadencia bastante fuerte, ¿sí? España con todo esto va a empezar una serie de guerras civiles internas bastante fuertes. luego ellos puedan tener guerras entre ellos. ¿Los qué? Ellos puedan tener guerras entre ellos. ¿Quiénes? Las, ¿cómo es que llaman? ¿Los Las virreinatos? líneas o los virreinatos. Tenían tensiones, no Pero no tanto como tanto, ¿no? guerras. O sea, tener una guerra con la otra capitanía. ¿Para No qué? tanto como guerras, eran más bien tensiones. Y se daban, por Eran guerras ejemplo, frías. sí, digámoslo así, habían batallas, pero se daban más que todo, era, por ejemplo, porque algunos de los territorios más pequeños se enfrentaban entre ellos. Entonces, Pero, no tanto como las capitanías los virreinatos, No, sino más bien los pobrecitos territorios ahí. pequeños. pero, profe, ellos podían destruirse, ¿no? Pues de poder podían, pero no lo hicieron. ¿Para qué? Aquí sí, es como si yo dijera me voy en batalla contra Boyacá. Sí. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? No sé. No, no tiene ninguna. Que podríamos, sí, de poder todo se puede en este mundo. Pero No. Es como si Bogotá atacara a Medellín. sí, ¿y para qué? Sí, ¿para qué? Ujú. Allá me lo confirmo. ¿Qué? Bien, entonces, vamos a pasar. Ya hemos visto todo el poder así súper guay, súper grande. Vamos a pasar ahora al poder de las municipalidades, ¿sí? Que es el poder un poquito más regional. Profe, en pocas palabras, ¿qué es el poder municipal? El poder regional, Ah, ok. ¿sí? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo,
¿Qué es un municipio? Una región. Una región pequeña. Un municipio es un territorio geográfico que tiene ciertas cualidades especiales y que tiene más que cualidades físicas, cualidades políticas especiales. O sea, Entonces, Bogotá es un municipio. ¿cómo? Bogotá es un municipio. Es un distrito especial. Pero, por ejemplo, Atenco sí es un municipio. Y Tabio es un municipio. Y Cajica es un municipio. Y Chía también es un municipio. ¿Sí? Digamos que uno no metería a Bogotá, Cartagena, Medellín o estas ciudades grandes como municipios porque son más como ciudades. Pero a final de cuentas vienen, digamos, si los ponemos así al ras, vienen siendo como lo mismo. Obviamente no son lo mismo porque el poder adquisitivo y económico y representativo que tiene Bogotá es muy diferente. Dijiste que eran distritos más que municipios. Sí, distritos como capitales, o sea, como distritos especiales o ciudades. Profe, ¿qué es el botadero de Doña Juana? ¿Cómo? ¿Qué es el botadero de Doña Juana? El botadero de Doña Juana es donde se botan, uno de los dos grandes botaderos, o uno, de los botaderos de Bogotá, donde se botan todos la basura. ¿En serio? ¿Tiene mucha contaminación o qué? Sí, bastante, y cuando huele horrible. Yo cuando era pequeño vivía por allá, por el sur, y sería horrible, horrible. ¿Y por ¿Cómo? dónde queda? ¿Ha ido? Eso queda como hacia Santa Librada, si no estoy mal. ¿Santa qué? Librada, o sea, está el túnel, más atrás del túnel. Bien. Entonces, el poder municipal era el poder que se daba sobre los territorios locales, para no ponernos a complicarnos con. Obviamente, en estos territorios locales, en este momento, pues no habían así como las grandes ciudades. Entonces hacía como que la diferencia, la distinción no fuera tan fuerte entre cada uno de los territorios locales. Estas grandes ciudades se fueron a ir construyendo con el paso de los años. Y por ejemplo, los lugares más importantes fueron donde habitaban el virrey o donde llegaban los enviados de España. ¿Sí? Pero usted no ha dicho que las locales eran territorios que no eran de ellos. No, ¿en qué momento? Cuando el periodo pasado, ¿En qué momento? cuando estábamos viendo las colonias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No sé. El profe ha dicho que las locales eran cuando llega alguien de un territorio que no era suyo. No, eso no eran las locales. Eso No, eran pero tú nos has dicho eso el periodo pasado. no, las locales. Ay, eso era, ¿cómo es que se llaman? Los locales son los locales. Los locales son los locales, sí. Y cuando hablamos de territorios locales, estamos haciéndonos referencia a los territorios pequeños, a los lugares concentrados. Como, sí. O sea, no es un territorio local de Cundinamarca, Medellín, por ejemplo, porque se está en el otro lado. Un territorio local de Cundinamarca son los territorios que están aquí cerquita, Como Suacha. como Soacha, Cinco. como Tenjo, Mosquera, Madrid, Funza, La Vega, creo que todavía está en Cundinamarca. Sí. Sí. Fusagasugá. Fusagasugá. Sí. Entonces, estos territorios locales van a tener ciertas Otra pregunta Señor, rápida. rápido. ¿Yo puedo entrar a la reserva Van der Hamen? Sí, creo que sí. ¿Qué es Bueno, eso? no sé si ahorita Ah, porque no sé si está cerrada. ¿Qué es eso? Pero Sí. pues ahorita no, pero después de todo esto Claro, yo puedo ir a la claro, reserva. uno puede entrar a la reserva Van der Hamen. ¿Qué es eso, profe? Y si me dejan sin ningún tipo de restricción ni nada.
Pues no sé si ningún tipo de restricción. De pronto no llevar ciertas cosas o cosas por el estilo, pero sí las reservas naturales en Colombia en general tienen entrada. Ahora, no sé si hayan entradas por temporadas. ¿Por temporadas? Ujú. ¿Qué es eso, profe? La reserva, yo no sé qué. La reserva Van der Hamen Es una es una reserva. reserva natural Ah, aquí en Cundinamarca, en Bogotá, que era donde querían hacer la ALU. Esa es la polémica por esa reserva, ¿no? Que siempre quieren construir ahí. Siempre quieren Siempre, construir siempre. la ALU ahí, Profe, ¿pero qué querían? pero sí, Construir. construir una vía. ¿Una vía hacia qué? Pues Eso es así hay por allá. una vía perimetral que se llama la ALU. Eso queda cerca del hospital Corpas, ¿cierto? Sí, Sí. Basílica Corpus. uy, pero si no hacen, no se ponen a construir una vía ahí en la represa, ¿no es como peligroso? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? No entendí. Es una reserva, Maradona, no una represa. Pero si me ponen a construir en la, ahí no es peligroso. No. Para nosotros no. Pues, Profe, no, pero para los demás. ¿por qué no Como que para los demás. O sea, no pueden decir, no se les va la mano y destruyen todo eso. Pues ese es el Pues, problema, pues por que eso esa no es la quieren idea. construir. Sí. Profe, ¿y Pero es que no dejan construir porque de querer ellos quieren. ¿Qué, ¿Qué vas Luna? a decir, Luna? nada? ¿Qué es un POT? Plan de ordenamiento territorial. Acá lo pongo con este nombre porque es el más cercano a nosotros. Pero cuando digo POT es que ellos se encargaban de la ubicación de las construcciones. Es decir, Y estos eran los poderes que tenía o los trabajos que tenía el poder municipal. O sea, eran los poderes que tenía. Ujú. ¿Cómo así la limpieza del burgo? Limpieza de la ciudad. Ah, ok. Y defensa si se requería que la ciudad fuera defendida. ¿Y eso quién lo ponía? ¿El Eso es lo gobierno? que... No, bueno, sí, más o menos. Sí, el gobierno. Sí. ¿Pero quién lo ponía? ¿Qué ente político? Ya vamos a ver. Sí, ¿No lo claro. hemos visto? No, no lo hemos visto. Que estamos viendo toda la estructura de gobierno que va a tener. ¿Pero a qué rama se...? Esto es poder ejecutivo. Eso es ejecutivo. Sí. Ah, vale. Esto es propiamente poder ejecutivo. Creo que lo que nos queda, sí, los dos que nos quedan son de poder ejecutivo. Pues sí, Profe, una pregunta. Dime. ¿Siguieron las protestas con lo de la muerte de Javier Ordóñez? Sí, Sí. se han intensificado y han pasado varias cosas. Ay, por ahí hay unos buscados, ¿no? Sí, los dos policías que lo mataron están siendo buscados por tortura y asesinato culposo. O sea, ¿se fugaron? Y ¿Zafaron? se fugaron. Ayer no los estaban encontrando. Parece que Sí, ya ayer. Pero yo vi Y ayer en esta- la noche que ya habían cogido a uno, ¿no? Eso, anoche o esta mañana, no sé. Yo vi la noticia esta No, mañana de que ya habían cogido, anoche. de Yo que ya habían cogido a uno. Yo anoche la escuché, sí. ¿Y qué, profe, eso qué les hacen para la casa? Sí, claro, Al lobby. Fue una pregunta. señor. ¿Qué dice en lo último, al lado de consejo? Cabildo. Ay, sí, ese qué horror feo. Profe, que hace bien, por favor. Profe, y pues que man está el hecho de cobardes. Yo no sé por qué ¿Cómo? los que estaban grabando no ¡Cobardes! a los Porque es que no Porque sé, las que no nos se matan, podía hacer se nada. matan a tipo. No, pues sí, no podían hacer nada. O sea, si se llegaban a hacer algo, les daban Los agarraban a golpes. Sí. igual, los agarraban igual.
Pero él era abogado, ¿no? ¿Y? ¿Qué tiene? Si hubiera vivido, podría haberse defendido él mismo. No. Digamos que eso no le da nada especial. Si se hubiera podido defender, pues si no fuera Pero en abogado, un cualquier otro juicio. lo podía haber defendido en un juicio. No, pero si yo soy abogada o abogado de alguien, se puede defender él mismo. No, porque es que ser abogado no le da superpoderes a uno. No, pero uno se puede defender frente Sí, a... pero eso no tiene nada que ver, o sea, O No sea, tiene nada que... frente al juicio. Si ellos lo querían coger a palo, pues lo cogen a palo y ajá. ya. Pero uno se puede, o sea, no me entendieron. Frente al juicio, frente a cuando lo juzgan, ¿sí? O sea, yo me puedo defender en un juicio. Sí, Yo sí, mismo. sí. Por Pues que no se tenía que defender. Ok. Tenía que acusar. eso. O acusar, o como sea. Los que sí deberían conseguir un abogado en este Igual, momento. ahí quiere ser abogada, no. Los que tenían que conseguir un abogado sí o sí eran los policías. Profe, pero Profe, si una uno pregunta. es abogado uno tiene como tramarle al juez, ¿no? Depende del caso. Más o Ya. menos. Si es Sí. penalista, tiene que tramarle mucho. Oiga, profe, si yo quiero acusar a alguien... Esperen, que Samuel iba a preguntar. Ah, qué pena. Profe, una pregunta. Yo Juan te quería preguntar Juan si David. el cabildo y el poder municipal era el poder ejecutivo del Consejo de Indias. Es que ahí me perdí un poquito. No, ¿Qué? no tanto como el poder ejecutivo del Consejo de Indias, sino más, haz de cuenta, si lo ponemos aquí, en este momento, así haciendo una analogía con nuestro país, el poder del Consejo de Indias vendría a ser el poder del presidente, ¿sí? Qué asco. O incluso ni siquiera del presidente, de la cúpula de gobierno, el presidente, el Senado y las cortes, las supercortes. Hoy en día la Pero el poder municipal vendría a ser el poder, por ejemplo, de los alcaldes. Entonces, las supercortes obviamente, y bueno, todo este gran poder tienen una influencia necesariamente, pero el alcalde también tiene cierta independencia en lo que está haciendo. profe, ¿Sí? que hoy, Entonces, Listo, gracias, profe. Ya Profe, entendí. Muchas tuve los gracias. hoy en día, videos ¿quién de sería el Consejo de abuelito. las Indias? ¿Quién sería? ¿cómo? No entendí. Hoy en día, ¿quién sería el Consejo de las Indias? Acá ninguno porque ya no existe. ¿Pero quién se parece? A ninguno. A ninguno. Nosotros no tenemos ningún organismo que tenga los tres poderes en uno solo. Profe, yo te iba a preguntar algo. ¿Cuándo subes los videos? Que ayer íbamos. Ok, yo lo subo este fin de semana. Es que estamos solucionando unas cuantas cositas que han pasado con la plataforma, más que todo en la carga de videos, por consejos de algunos padres. Entonces, estamos mirando cómo acomodar eso, por eso no he subido esta semana. Pero este fin de semana espero poderlos subir todos. Entonces, quedan todos como, digamos, la semana de esta semana, todos subidos en una misma clase. Listo, Es una pregunta. Señor, ¿Usted le hackea en el canal de YouTube? ¿Usted ya no puede volver a subir clases? no, ¿por qué? ¿Yo puedo seguir subiendo clases? Pues a Keller, ¿cómo sube los videos? Sí, usted sube los videos a YouTube y después lo pone el link en Killer. Sí, así. Por eso. Por eso sí. Para eso Luna se mete a YouTube y lo ve ahí. Pues si me hackean el canal de YouTube, lo que hago es que creo otro ya. Ay, es como si fuera tan sencillo. No, Pues pero sí, Pero crear un esos canal de YouTube es muy suscriptores. fácil. Pues sí, yo sé, pero la verdad que usted dice como, pues si se pierde, pues ¿Bien? ¿verdad? Se no, pierde. porque necesita otro correo y necesita crear. No, yo tengo suficientes correos como para crear otras 7 cuentas. Ay, no, correos tiene? Supermaster. ¿Por qué tiene 7 correos más? Vengo. Porque sí, les voy a decir ¿Estamos lo que hago. bobos? Bien, chicos, entonces vamos a parar por ahí porque ya son las y 35. Entonces, nos faltan dos, que son el cabildo y el corregidor. Y entonces vamos a terminar con eso por hoy y la próxima semana tenemos taller. ¿Listo? La próxima clase. Nos vemos. Deja de Bye. grabar. ¿Listo? No, porque quiero decir eso y que quede en la grabación.